El Salón del Libro y de la Prensa de Ginebra cerró sus puertas este fin de semana con un balance muy positivo para México. La visitaron más de 100.000 personas y se vendieron más de 2.000 títulos en el stand mexicano. Se estrecharon lazos entre autores y editoriales mexicanas y suizas y hubo una gran acogida a sus actividades culturales. Sin falsas vanaglorias, sin hacer las cuentas del gran capitán, más bien cumpliendo nuestro trabajo, todos los que tuvimos alguna responsabilidad con el stand, con la programación, podemos estar satisfechos. Creo que Suiza se lleva la mejor cara de México, la cara de su arte, de su industria editorial, de sus escritores, de sus poetas, de sus estudiosos, y que estoy seguro que va a tener repercusiones esta presencia que ha sido, como te digo, muy importante. Los 15 escritores invitados participaron en diversos encuentros temáticos en torno a la relación de la literatura con la historia, el erotismo o la actualidad. Hubo lecturas bilingües y presentaron también su obra. La imaginación es un arma de la historia y es un arma de la literatura. El historiador con datos, con esto, ¿no?, revive un pasado, reconstruye un pasado, pero su imaginación lo ayuda, no tiene otro remedio, porque no podemos viajar al pasado, ¿no? Entonces la relación entre literatura y historia pues es evidente, ¿no? La historia es literatura y la literatura es historia. El nuevo límite del erotismo para mí está en la poesía del acto amoroso, en la poesía, en el instante de revelación. Y para mí, personalmente, lo que me interesa de de mi literatura erótica y del acto erótico es el ritual por el cual el amante va convirtiendo a la amada en una sacralidad, en una diosa. Traté de actualizar el arquetipo del Don Juan, ¿no?, en la época de las drogas que pueden provocar y prolongar la erección, ¿no? Y bueno, yo me imaginé a un Don Juan posmoderno, ¿no?, que gracias al Viagra obtiene una gran potencia sexual a los 47 años, ¿no?, y que a pesar de tenerla no la utiliza para tener una vida amorosa plena, ¿no?, sino para vengarse de las mujeres que lo humillaron en su larga vida de eunuco. También se recordó la figura de Carlos Fuentes. Y ahora justo que no está, lo he echado de menos por muchas razones, porque era una presencia importante como contrapeso en la opinión pública, en la opinión política, pero también porque hay una deuda innegable, yo creo, de todos los escritores contemporáneos con estos patriarcas de las letras, como fueron el caso de Fuentes, como fue el propio Octavio Paz. Margot Glantz participó en varias mesas e hizo también una revisión personal de su obra. Los temas han ido cambiando, pero yo creo que siempre hay un punto de vista muy particular que funciona en mis textos. Es decir, por un lado una intertextualidad muy grande, es decir, la posibilidad de que muchos universos y muchas... la lectura, la escritura, la vida real, la pintura, la música, lo autobiográfico, lo banal, lo frívolo, etcétera, lo muy importante, todo se conjunten y vayan conformando un tipo de obra que yo considero pues más o menos singular. Leonardo López Luján impartió una conferencia sobre los más recientes hallazgos arqueológicos en la Ciudad de México. Desde aquellos famosísimos descubrimientos de la Piedra del Sol de Acuatlicue en el año de 1790 hasta los últimos que estamos haciendo, incluso el día de hoy, ¿no? Acabo de recibir un correo de México donde mi equipo está encontrando cosas justo al pie del Templo Mayor, ¿no? En un lugar donde en 2006, por cierto, fue hallada por los arqueólogos de arqueología urbana la famosísima Tlaltecutli, es decir, el monumento más grande del que se tenga memoria de la civilización mexica. Y Jaime Labastida presentó un gran proyecto editorial de 12 volúmenes dirigido por Siglo XXI, que reúne especialistas mexicanos y suizos. Ginebra conservó la memoria directa de un México, la flora de México aquí en Ginebra. Me parece que esta es una hazaña excepcional porque en el año de 1979 reaparecieron los originales de Mociño y están en Pittsburgh en la colección que se llama Hunt Institute for Botanical Documentation. Yo llego a un acuerdo con el Hunt
para hacer la publicación de la obra. También hubo lecturas dramatizadas por actrices francesas de la obra de Jimena Escalante. A mí me parece que el trabajo de la directora de Nouveau Théâtre du 8e, Sylvie Molguin-Alguin, es un trabajo muy sutil, muy femenino, muy enfocado hacia la parte sentimental y hacia la parte de los sueños, que son dos aspectos que a mí me importan mucho en estas obras. Es interesante cómo yo he ido de alguna manera conociéndome a través de la mirada de los directores y la mirada de las actrices. Se proyectaron 4 cortometrajes de la documentalista mexicana radicada en Suiza, Juliana Fanjul. Ver México a la distancia enriquece muchísimo nuestra percepción, ¿no? Extrañarlo, darnos cuenta que son las cosas que nos hacen falta y que nos definen como mexicana, como mexicanos. Al estar lejos se vuelve como mucho más claro. Y para dejar un buen sabor de boca, no podía faltar la cocina del chef Elías Salas. Yo he hecho hoy tamal chapaneco y lo que he querido mostrarles a la gente es esa comida sencilla, esa comida que habla de nosotros, del maíz, del mole, que es un crisol culinario. Para Canal 22, desde el Salón del Libro y de la Prensa de Ginebra, Francina Islas, enviada especial.